Enfurecida, empezó a tomar forma de un animal enfrente de ellos, y así comenzó la cacería de Anatolia, la bruja nahual. Como recordarán, la muerte de Macario y aquel cura había llegado a oídos de Juan. Los días pasaron, Anatolia no se miraba mucho por el pueblo. Dicen que después de la muerte de su hijo, solo la escuchaban por las noches, haciendo sus rituales. Que Anatolia ya no era la misma, que estaba descontrolada y perdida, pues había perdido la mente. Algunos cuentan que la muerte de su hijo la había dejado loca. Para esas fechas se acercaban las fiestas del pueblo, en las cuales asistía mucha gente de otros lugares. En ellos había música, juegos mecánicos y cartas. Y la actividad principal era la venta de ganado. Cuentan que dentro de esos ganaderos venía Juan, aquel hombre alto y de cabello largo. Dicen que era un hombre muy imponente y era imposible dejar de verlo. El hombre era Juan, aquel hombre que la misma Anatolia ayudó un día y que había sembrado la semilla de Macario, su hijo. Juan, además de tener muchísimo dinero, era muy afortunado con las mujeres. Él nunca se casó y también era temido por su fuerza y su coraje, y nunca se andaba con rodeos y siempre andaba armado. Esa tarde llegó al pueblo junto con algunos de sus trabajadores y se dirigieron a la iglesia. La iglesia estaba casi sola. Ahí solo se encontraban algunas mujeres, las cuales le contaron que el padre había muerto. Después se fueron a la cantina del pueblo. Ahí se encontraron con algunas personas que ya los conocían. Juan les platicó lo que había escuchado sobre Anatolia y su hijo, para ver qué era lo que ellos decían. Después de varias botellas, esos hombres le contaron las atrocidades que Anatolia había hecho en el pueblo, y que incluso ella misma había sacrificado a su hijo por más poder. Esa misma noche, Juan, lleno de coraje y furioso, fue directo hasta la casa de Anatolia. El camino no era muy largo, pero sí era muy oscuro, y siempre se percibía que alguien te observaba por ese camino que llevaba hasta la casa. Era un ambiente muy pesado el que se sentía ahí. Al llegar a aquella casa vieja, la puerta estaba abierta y no había luz. Juan prendió una vieja lámpara de aceite y en una esquina de aquella casa solo encontró dos sapos brincando. Aquellos animales tenían el cuerpo lleno de alfileres. Juan aún estaba muy enfurecido por no encontrar a Anatolia y decidió regresar a la cantina donde había estado anteriormente tomando. Pero al llegar miró que en la entrada había demasiada gente, y al acercarse se dio cuenta que los dos hombres que habían estado platicando y tomando con él estaban muertos. Habían muerto repentinamente, contó la gente. Juan, ya cansado y un poco tomado, se fue a la casa que le habían prestado para pasar esos días, la cual no quedaba tan lejos de la casona vieja de Anatolia. Cuentan que cuando Juan salió de la cantina, no se dio cuenta que a lo lejos lo seguía un gato, y que al llegar a la casa, ese mismo gato ya estaba echado en una silla de aquel cuarto donde Juan iba a dormir. Ese gato, muy sigilosamente, miró cómo aquel hombre se quitaba la ropa
En ese momento, Juan se dio la espalda mientras se quitaba la camisa y vio que aquel hombre, no había duda que era Juan, ya que tenía la marca que ella misma le había dejado años atrás en su espalda, pero que también sabía lo que aquel hombre traía en manos. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba de fiesta, la gente se divertía, había comida y música por todas partes. Los ganaderos empezaron a subastar el ganado y entre ellos estaba Juan. Estaba haciendo muy buenos negocios con aquellos hombres. Estaban tan felices que se quedaron de ver por la noche en aquel baile en aquel pueblo. Ya casi oscureciendo, llegaron todos aquellos hombres y en el lugar ya había bastantes personas. Pero aunque hubiera muchas, entre ellas sobresalía una mujer muy hermosa. Ella se miraba muy joven y sencilla. Llevaba un vestido largo, el cual hacía notar las curvas de aquel cuerpo. Mucha gente se le quedaba viendo, pero al parecer la mujer no era de ese pueblo, pues nadie la conocía. A Juan no le tomó mucha importancia, pues había tantos hombres que el sentirse afortunado por bailar con esa mujer lo llenaba de emoción. Era tan evidente su belleza que Juan no perdió el tiempo para cortejarla. Así bailaron, tomaron y platicaron toda la noche de miles de cosas. Él estaba idiotizado. Esa mujer, en verdad, era irresistible. Sus encantos lo tenían vuelto loco. Cuentan que la invitó a su casa, a la casa que le habían prestado a pasar la noche, y ahí siguieron tomando. Juan estaba totalmente excitado por aquel cuerpo, casi perfecto. La mujer sirvió unas cuantas copas más, y aquellos cuerpos llenos de lujuria se encontraron, y así pasaron el resto de la noche. Ya por la mañana, Juan despertó, pero al abrir los ojos, todavía un poco confundido, no miró a nadie a su lado. Aquella mujer con la que había pasado la noche ya no estaba, porque ella se había ido. Juan se levantó de la cama, pero al ponerse de pie, sus piernas no le respondieron. Él no le tomó mucha importancia, pues pensó que era por la noche de pasión que había tenido con aquella mujer. Así pasó el resto del día, entre la venta del ganado y la gente que lo acompañaba. Pero a Juan no le empezó a gustar aquella situación, pues ya había pasado algunas horas y el dolor de sus piernas iba en aumento. Eso lo empezó a preocupar, así que decidió regresar a la ciudad. Dicen que visitó a varios doctores para que lo revisaran, pero ninguno podía hacer que él mejorara. Los médicos no encontraban ninguna cura, hasta que un día uno de los doctores le dijo: ¿sabes qué? Tú no estás enfermo. Yo no creo mucho en las cosas de brujería, pero a veces ese tipo de personas encuentran cosas que uno no puede comprender. Yo no sé si quieras que alguien así te ayude, pero yo no puedo ayudarte más. Juan, incrédulo y desesperado por lo que el doctor le había dicho, mandó traer a otros doctores de diferentes partes. Pero en el fondo, Juan sabía que probablemente Anatolia tenía algo que ver. Juan estaba dispuesto a gastar mucho dinero para poder aliviarse, pero él no quería aceptar que posiblemente él estaba embrujado o tal vez envenenado. Sus trabajadores encontraron a un doctor que estaba ahí y que era de otro país, así que lo llevaron hasta donde estaba Juan. Pero desafortunadamente, ese doctor confirmó
lo que los otros habían dicho, que él no estaba enfermo y que no le salía ningún tipo de enfermedad. Cuenta que el mismo doctor le dijo que si no encontraba la cura, Juan nunca jamás podría volver a caminar. Al escuchar aquellas palabras, uno de los trabajadores le platicó que en alguna ocasión sus abuelos le habían contado que la única manera de quitar un hechizo era que lo ayudara una bruja más fuerte, o bien que la misma bruja que le había hecho el daño lo tendría que sanar. El joven le dijo a Juan: mire, también escuché que hay otra manera de quitárselo, y esta era matando a la bruja que había provocado todo ese mal. Juan, optando por lo primero, mandó a aquellos hombres a que buscaran en otras partes y en otros pueblos algún brujo que lo pudiera ayudar, pero no encontraban a nadie, hasta que un día, en un pequeño pueblo, encontraron a una bruja. Los hombres le platicaron lo que había pasado y ahí ella les dijo que sí, efectivamente, que Juan lo más seguro es que había sido envenenado por una bruja, pero también les dijo que ella no podía ayudarlos, pues su poder no era tan grande como el de Anatolia. Juan y aquellos hombres, al no poder llevar a otra bruja, decidieron ir al pueblo a buscar a Anatolia, y ahí mismo la obligarían a que ésta ayudara a Juan, y si ella no quería hacerlo, ahí mismo le darían muerte. Dicen que aquella bruja solo les pudo decir cómo matar a Anatolia, pero ella no correría el riesgo. Al llegar al pueblo, aquellos hombres que acompañaban a Juan buscaron a algunos del pueblo para que los ayudaran, pues esa noche irían a buscar a Anatolia. Ya al atardecer, todos aquellos hombres y mujeres estaban listos en la plaza del pueblo con todo lo que Juan les había pedido. Todo el pueblo casi les ayudó, porque estos también estaban hartos de todas las chingaderas que esta bruja les había causado, y que ya estaba bien, porque alguien tenía que ponerle un alto a toda la maldad que tenía dentro esa bruja. La noche aún no caía, y todos iban rumbo a la casa de Anatolia por aquel camino de terracería. Aquellos hombres y mujeres miraron, conforme iban avanzando en el camino, que el cielo se estaba poniendo negro. Llegó un momento donde ninguna persona hablaba. Parecía que el silencio había rodeado aquel lugar, y de pronto, de los árboles que estaban por el camino, empezaron a salir y volaron muchas aves. El ruido de su canto y de sus alas era tan fuerte que varios de los hombres les empezó a dar mucho miedo. Unos dicen que algunos se querían regresar, pero al voltear hacia atrás y pensar que iban a ser solo algunos y que podían ser atacados por cualquier cosa que se pudiera encontrar ahí, decidieron no hacerlo y siguieron con su camino. La noche cayó y era una noche totalmente oscura. Solo la iluminaban las antorchas que algunos de los hombres llevaban. La casa ya no quedaba lejos, pero Juan y aquellas personas habían planeado llegar a medianoche, así como les había dicho la otra bruja. ¿Por qué? No se sabe. Al llegar a la casa se encontraban 3 perros negros enormes amarrados en el zaguán. Decían que eran 3 hombres que habían sido embrujados por Anatolia. Los del pueblo decidieron quedarse afuera de aquel zaguán. Algunos llevaban rifles, otros machetes y otros lo que la bruja del otro pueblo les había dicho: un pequeño costal de sal, crucifijos
y algunas cuerdas hechas con varios nudos. Juan siempre se quedó montado en su caballo, pues ya no podía caminar, el dolor era muy fuerte. Anatolia, a ver al Juan, sentado allí en su caballo, soltó una risa muy estremecedora que se escuchó hasta el pueblo. Le dijo que jamás lo iba a ayudar. Después de un rato de discutir, todos los del pueblo empezaron a apedrear la casa. Anatolia, ya enfurecida, empezó a tomar forma de un animal enfrente de ellos. Aquel animal era como parte de gallina de la cintura para abajo, y de la parte de arriba era como si fuera la de un perro. Dice que Juan sacó entre su ropa un arma y le disparó 3 veces. Aquel animal, al verse ya acorralado, brincó entre la gente que estaba en el zaguán, como si fuera a volar. Dicen que era tal su agilidad que rápido se les perdió en el monte. Aquellos hombres, incrédulos de lo que estaba pasando, fueron detrás de aquella cosa y todos iban armados. En el pueblo era un alboroto. Los gritos de los hombres y mujeres se escuchaban por todos lados y por todas partes. Los perros no dejaban de ladrar. Algunos hombres montaron a Juan en un caballo y él estaba dispuesto a llegar hasta el final de todo. Se unió a la búsqueda y casi al amanecer, los gritos de aquellos hombres llamaban a Juan. Sus compañeros habían encontrado una pequeña cueva dentro del monte y decían que lo más seguro es que ese animal o aquel demonio o Anatolia estuviera escondido ahí dentro. Cuentan que decididos a terminar con todo esto, desmontaron sus caballos junto con Juan, aunque a Juan le dolían las piernas de una forma que no se podía describir. Entre varios hombres le ayudaron a entrar a la cueva. En el lugar era una cueva muy angosta, estaba muy fría y el olor a azufre y a orines de murciélago eran insoportables. Apenas si se podía respirar. Llegaron hasta el final de aquella cueva y ahí se encontraba Anatolia. Estaba tirada en el piso y su ropa toda desgarrada. Anatolia tenía 3 balazos en la pierna y en la mano un cuchillo, y parecía que ésta se había quitado la vida. Dicen que ella misma se había sacrificado, que se había cortado el cuello, haciendo un pacto aún más poderoso con el diablo, pues ella de alguna manera trataría de seguir entre nosotros. Al final la gente cuenta que Anatolia ya había perdido el control de su cuerpo y de su mente, y al estar tan mal herida y acorralada, decidió hacer eso. También dicen que se sacrificó para que su alma siguiera en el pueblo. Juan poco a poco y con el paso del tiempo recuperó la movilidad de sus piernas. La gente del pueblo estaba contenta, pues la bruja había muerto. Pero los abuelos de ese lugar cuentan que aunque la bruja Anatolia había muerto, a partir de ese día, en esas fechas, año tras año, el alma de Anatolia regresa por aquellos lugares para hacer maldades a todos los que salen por las noches. Pero bueno, esa es otra historia. Y hasta aquí termina la saga de Anatolia. Ahora vamos a mandar unos saludos a Carlos Higuera, Sofía Loaiza y los niños Javiercito, Isabela y Melissa. Un saludo también para Luisinho Cáez, que está en Argentina, a Rosendo Torres, a Ricardo Santos, a César Cruz, a Mauri Bajar. Saludos también para Máximo y Julián Rocha, que le hemos saludado a toda su familia y a todos sus amigos, y a su amiga Marlene. Y por último, a Santiago Domínguez. Y a todos los que llegaron hasta el final del video, les mando un cordial saludo. Bendiciones y abrazos a todos. Que Dios los cuide. Y muchas gracias. Y hasta la próxima.